Hubo un pesado silencio sobre la tierra de Israel, un silencio que no era de paz, sino de miedo. El pueblo elegido de Dios, el mismo pueblo que había cruzado el Mar Rojo en seco, ahora se escondía en cuevas, en agujeros cavados en las montañas, como si fueran fugitivos en su propia tierra. Ellos, que habían sido liberados de Egipto con mano poderosa, ahora estaban bajo la cruel opresión de los madianitas. Y todo esto no por falta de fuerza, sino por falta de fidelidad. La Santa Biblia revela en Jueces 6:1 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Un número simbólico, lleno de significado profético y espiritual. 7 años de sufrimiento, fruto directo de la idolatría y del abandono de la palabra de Dios. ¿Qué lección tan poderosa está empezando a surgir aquí? Cuando nos alejamos del propósito de Dios, perdemos el acceso a su protección, y lo que una vez fue una bendición se convierte en escasez. Los madianitas no solo vinieron con espadas afiladas, sino también con garras de codicia. Esperaban a que los israelitas plantaran, regaran y cuidaran los cultivos, y entonces aparecían en enjambres como langostas y destruían todo. Era como si el pueblo trabajara para alimentar a sus opresores. La Biblia describe que hasta el ganado fue llevado y no quedó nada. Y así, aquellas personas que ya habían experimentado el milagro de la provisión en el desierto, ahora ayunaban involuntariamente, no como un ejercicio de fe, sino como consecuencia del juicio divino. Y en este escenario de escasez, el hambre física expuso el hambre espiritual de una nación que había olvidado a Jesucristo, el verdadero pan de vida. Es en estos momentos que la oración deja de ser una opción y se convierte en un grito. Ya no hay palabras repetidas, sino gemidos profundos. Ya no hay alabanzas en la celebración, sino súplicas con lágrimas. Lo que vemos aquí es un pueblo quebrantado por las circunstancias, pero aún no quebrantado por el arrepentimiento. El Espíritu Santo ya estaba empezando a trabajar detrás de escena, porque incluso en tiempos de juicio, Dios nunca está completamente ausente. Él observa, espera y actúa con sabiduría divina. ¿Con qué frecuencia nos encontramos también nosotros en cuevas espirituales, ocultos de nosotros mismos, de los demás, incluso de Dios, cargando culpas, miedo, derrotas? Pero es precisamente en estos momentos cuando la palabra de Dios vuelve a cobrar vida, porque el Señor, en su misericordia, siempre prepara el camino de regreso. El libro de Lamentaciones 3:22-23 nos recuerda: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y aquí, incluso frente a tanta opresión, comenzaría a surgir la salvación, no a manos de un ejército, sino de un hombre común y corriente, un hombre improbable. La Biblia está llena de estas cosas improbables, utilizadas para cumplir promesas y profecías. El débil que confunde al fuerte, el pequeño que vence al gigante, el sencillo que manifiesta el milagro. La vida cristiana está marcada por altibajos. Hay épocas de cosecha y hay desiertos. Pero es importante entender que el sufrimiento no siempre es la ausencia de Dios. A veces es corrección, otras veces es preparación, y en este caso fueron ambas cosas. El pueblo de Israel necesitaba ser corregido, sí, pero también estaba siendo preparado para un nuevo tiempo, un nuevo liderazgo, una nueva dependencia. La opresión de los madianitas no fue el final, sino el punto de inflexión. Y tal vez, hermano mío, hermana mía, lo que estás viviendo hoy, este dolor, esta escasez, esta lucha, tampoco sea el final. Podría ser el comienzo de una historia de transformación, de liberación, de restauración. Mientras regreses al centro de la voluntad de Dios, mientras te aferres a la Santa Biblia como tu brújula y te sumerjas en la devoción diaria con fe, ayuno y oración, como si tu vida dependiera de ello, porque así es. No hay milagro sin clamor, no hay sanidad espiritual sin arrepentimiento, no hay armadura de Dios que funcione si la vida está dominada por la idolatría. Es necesario reconocer los errores, rasgar el corazón y no la ropa. Los israelitas, aunque tarde, comenzaron a gritar, y Dios oyó. Él siempre escucha. El Salmo 34:17 dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Y eso fue exactamente lo que comenzó a hacer. Pero, como veremos a continuación, la respuesta de Dios rara vez llega como esperamos. En lugar de enviar un ejército celestial, llamó a un simple agricultor. No es un guerrero famoso, sino un hombre escondido. No alguien con influencia, sino alguien con miedo. Y aquí es donde entra Gedeón. En medio de la opresión, el dolor y la miseria, un nuevo escenario
escenario estaba a punto de desarrollarse. La noche en que Gedeón escuchó por primera vez la voz del Señor no estuvo marcada por un relámpago o un trueno, sino por un simple gesto, el encuentro entre un hombre común y un ángel de Dios. Gedeón, que se consideraba el más joven de su familia, estaba allí, en lo que parecía un día cualquiera, trillando trigo en un lugar escondido, con miedo de ser visto por los madianitas. Él no era un guerrero, él no era un líder, era un agricultor, un hombre con más preguntas que respuestas. Pero en ese momento, Dios vio en él algo que el mismo Gedeón no podía ver: un líder potencial, un instrumento de salvación. El ángel del Señor se acerca y da un saludo que podría parecer irónico a cualquier observador. El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado. Jueces 6:12. Imagínense el impacto de esa palabra en un hombre que se veía pequeño e insignificante. Y él debió haber pensado. Gedeón pregunta de inmediato, con la duda de quien siente que la mano de Dios nunca ha estado sobre él: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres? Jueces 6:13. Y allí vemos el retrato de un hombre como muchos de nosotros, con un profundo deseo de ver el poder de Dios en acción, pero con un corazón desilusionado por la realidad de la vida. Gedeón estaba cansado de promesas incumplidas y apariencias de fracaso, pero la respuesta de Dios no fue una explicación del sufrimiento del pueblo, fue un llamado claro y directo: ve con tu poder y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Jueces 6:14. Dios no explicó todas las circunstancias ni le dio a Gedeón una visión completa de lo que estaba por venir. Él simplemente lo envió con la fuerza que ya poseía, aunque Gedeón no lo sabía. Dios no nos llama por quienes somos, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. El llamado de Gedeón no era a un papel glorioso, sino a un papel de total dependencia de Dios. Lo que parecía debilidad era, en realidad, el secreto de la victoria. Gedeón, entonces, todavía lleno de dudas, se encuentra ante un dilema. ¿Cómo podría él, un hombre común y corriente, hacer algo tan grande como derrotar a los poderosos madianitas? Sentía que no tenía las habilidades, el entrenamiento ni el poder necesario. Su argumento era sencillo: ¿cómo podré salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Jueces 6:15. Creía que la debilidad era una barrera insuperable, pero la respuesta de Dios fue sencilla y poderosa: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Jueces 6:16. No se trataba de la habilidad de Gedeón, sino de la presencia de Dios con él. Gedeón, al oír estas palabras, no se sintió inmediatamente seguro, pero él pidió una señal para estar seguro de que era Dios quien le hablaba. La petición de Gedeón de una señal, algo que vemos muchas veces en las Escrituras, es una demostración de su humanidad, de su inseguridad. Y Dios, en su misericordia, responde dándole la señal que necesitaba. Al ofrecer un sacrificio, el ángel de Dios hizo que fuego consumiera la ofrenda de Gedeón. Jueces 6:21. Fue una clara confirmación divina, y Gedeón cayó de rodillas en adoración, reconociendo finalmente que estaba ante un mensajero del Señor. La reacción de Gedeón es un reflejo de nuestra propia reacción en tiempos de crisis. ¿Cuántas veces dudamos del llamado de Dios para nuestras vidas? ¿Con qué frecuencia nos consideramos incapaces, inseguros o indignos de hacer la obra de Dios? Pero Dios no mira nuestras debilidades, Él mira nuestra disposición a confiar en Él. Es Él quien hace posible el llamado. El Dios que llamó a Gedeón y le dio una señal de confirmación es el mismo Dios que nos llama hoy, prometiéndonos su presencia en todas nuestras batallas. Él no nos llama por la fuerza de nuestra capacidad, sino por la fuerza de su gracia. Y así Gedeón comenzó a comprender que, por débil que fuera, no estaba solo. Dios lo había elegido, y con la presencia del Señor tendría la fuerza suficiente para cumplir su misión. Lo que parecía un hombre insignificante se convertiría en un agente de liberación para toda una nación. El propósito de Dios a menudo se cumple a través de aquellos que el mundo considera los más pequeños, porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, no hay lugar para la jactancia humana. Aunque Dios había hablado directamente a Gedeón, una profunda duda aún persistía en el corazón del hombre que se veía débil e incapaz. El miedo, la inseguridad y la falta de confianza en uno mismo se han convertido en una barrera interna. Gedeón sabía que lo que estaba en juego no era solo su vida, sino el futuro de una nación entera. Necesitaba
estar absolutamente seguro de que tendría éxito y de que de hecho estaba siendo guiado por Dios. Esta duda, por natural que sea, nos lleva a un momento muy humano en la historia de Gedeón. Incluso después de la señal del fuego que consumió el sacrificio, Gedeón no se sintió completamente seguro. Quería más. Necesitaba una confirmación aún mayor, una prueba visible de que la voz que había escuchado no era solo un eco de su propia mente. Así que Gedeón se acerca a Dios con una petición audaz. Si en verdad salvas a Israel por mi mano, como has dicho, entonces me plantaré en el campo de trigo. Haré que caiga rocío sobre el vellón, y si el rocío permanece solo sobre el vellón y toda la tierra a su alrededor está seca, entonces sabré que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Jueces 6:36-37. Esta petición nos parece irónica incluso a nosotros, que conocemos el desenlace de la historia, pero para Gedeón era la única manera de asegurarse de que estaba verdaderamente en sintonía con la voluntad de Dios. No tenía garantías externas, ni un ejército de soldados entrenados, ni una estrategia de guerra. Su única esperanza residía en la confirmación divina. Dios, en su paciencia y misericordia, no reprendió a Gedeón por su falta de fe. Por el contrario, aceptó la petición, y al día siguiente, cuando Gedeón despertó, encontró el milagro que había pedido. El vellón estaba completamente mojado por el rocío, mientras que la tierra a su alrededor permanecía seca. Gedeón vio esto como una señal de que el Señor estaba con él. Sin embargo, todavía no satisfecho y consciente de su debilidad, hace otra petición. No se encienda tu ira contra mí, y déjame hablar al Señor solo una vez más. Déjame probar el vellón una vez más, solo una vez más. Que el rocío caiga sobre el vellón y que la tierra que lo rodea quede seca. Jueces 6:39. Una vez más, Dios, en su gracia, responde a la petición de Gedeón y el milagro se repite. Este episodio nos muestra algo muy importante sobre la relación entre Dios y sus siervos. Aun cuando estamos llenos de dudas, Dios no nos abandona. Gedeón fue valiente al pedir señales, pero Dios no se apartó de él. En cambio, respondió con misericordia, no solo concediendo la petición de Gedeón, sino permitiéndole sentirse completamente seguro en su llamado. Dios entiende nuestras limitaciones y a menudo utiliza nuestros momentos de debilidad para acercarnos a Él. La petición de señales de Gedeón nos revela, además de su humanidad, una clave para nuestro propio caminar con Dios, el proceso de reafirmación de nuestra fe. Muchas veces queremos que Dios nos dé señales claras y evidentes como forma de aliviar nuestras incertidumbres. Sin embargo, tal como lo hizo con Gedeón, Dios nos ofrece su presencia como seguridad suficiente. Incluso cuando pedimos señales, Él ya nos está moldeando y guiando en su dirección. Sin embargo, es importante reflexionar. Gedeón pidió señales porque no sabía hasta qué punto Dios estaba de su lado. Necesitaba esta confirmación para seguir adelante. Este proceso de pedir señales, que puede parecer una falta de fe, es también una manera de que Dios transforme nuestras inseguridades en confianza renovada. A medida que las señales se manifiestan, nuestra fe se fortalece y comenzamos a caminar con mayor certeza en nuestra misión. Dios, en su infinita paciencia, usó la duda de Gedeón para fortalecer su fe. Y al hacerlo, Dios nos enseña que Él es más grande que nuestras limitaciones, más grande que nuestras fallas de fe. Él usa nuestras debilidades para glorificar su nombre y nos prepara para grandes victorias, no por nuestra fuerza, sino por su fidelidad. Después de que se confirmó el llamado de Dios, Gedeón supo que no podía seguir adelante sin resolver primero un asunto crucial: el pecado de Israel. La nación estaba sumida en la idolatría, y el altar de Baal, uno de los dioses extranjeros, fue erigido en su propia ciudad. No se trataba solo de hacer la guerra contra enemigos externos, sino también de purificar el corazón de Israel, enfrentando el mal que se había apoderado del pueblo de Dios. Dios entonces le da a Gedeón una misión difícil y audaz. Le ordena a Gedeón destruir el altar de Baal y cortar el poste de Acera, un ídolo pagano relacionado con la fertilidad, que también estaba en la ciudad. Se trataba de una tarea mucho más que un simple acto de destrucción material. Fue una confrontación espiritual, una declaración pública de que el Señor, el único Dios verdadero, no compartiría su gloria con otros dioses. Además, este acto desafiaría a los propios líderes de la ciudad, quienes probablemente eran cómplices o al menos
los tolerantes de la idolatría. Lo que Gedeón hace a continuación nos dice mucho sobre su obediencia, pero también sobre su vacilación ante la oposición. Aunque sabía que Dios lo había llamado a ser el líder de Israel, Gedeón todavía era un hombre marcado por la inseguridad. Por ello, lleva a cabo la tarea de destruir el altar de Baal durante la noche, por temor a los hombres, según relata el texto bíblico. Este miedo es una demostración de su humanidad, de su lucha interior, pero también es un reflejo de su creciente confianza en Dios. Él teme la reacción de la ciudad, pero aún así actúa según la orden del Señor. Cuando el pueblo se despierta al día siguiente y ve que el altar de Baal ha sido destruido y el símbolo de Asera ha sido cortado, una revuelta se apodera de todos. El pueblo quiere saber quién fue el responsable de la destrucción del altar de su Dios. La indignación es palpable y, como era de esperar, la culpa recae sobre Gideón. Pero sorprendentemente es el propio padre de Gedeón, Joás, quien defiende a su hijo ante la multitud enfurecida. Él argumenta: si Baal es un dios, que Baal se defienda porque alguien ha derribado su altar. Jueces 6:31. Este comentario irónico expone la fragilidad del dios Baal, un dios que, si fuera verdaderamente divino, tendría el poder de vengarse de cualquiera que se atreviera a profanarlo. Esta respuesta de Joás es un punto crucial. Ella no solo protege a Gedeón, sino que también pone a prueba la legitimidad de Baal como un dios verdadero. Al cuestionar sarcásticamente la capacidad de Baal para defenderse, Joás desenmascara la impotencia de la idolatría. En efecto, estaba proclamando que el Dios de Israel era más poderoso que cualquier ídolo. Esta defensa de Gedeón no es solo una protección material, sino también una declaración de fe y confianza en el poder de Dios. El acontecimiento de la destrucción del altar de Baal y la defensa realizada por Joás son un hito en la transformación espiritual de Gedeón y la reforma religiosa de Israel. Representan el comienzo de un movimiento de purificación que sería esencial para la victoria de Israel sobre los madianitas. Si Israel quería ser libre, primero necesitaba alejarse de su idolatría y volverse completamente al Señor. Este episodio también nos enseña una valiosa lección. La verdadera liberación comienza con la purificación del corazón. El pecado de la idolatría, que parecía lejano, fue el punto de partida de la opresión del pueblo de Israel. Dios sabía que mientras siguieran inclinándose ante dioses falsos, la verdadera liberación no sería posible. La destrucción del altar de Baal, por tanto, no es solo un acto simbólico, sino un paso necesario hacia la victoria espiritual y material. Gedeón, ahora más seguro de su misión, se da cuenta de que el camino a la victoria no está solo en la fuerza del ejército, sino en la obediencia total a Dios. Y esta obediencia incluye, en primer lugar, la destrucción de los altares del pecado dentro de nuestros propios corazones. El Señor no solo nos llama a luchar contra nuestros enemigos, sino también a enfrentar las falsas devociones que nos separan de su presencia. Después de la purificación espiritual de Israel, la misión de Gedeón sigue adelante, ahora con un propósito claro: liberar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Gedeón, con su nuevo sentido de confianza en Dios, comienza a reunir un ejército para enfrentar al enemigo. Llama a los hombres de Israel a unirse a la batalla contra los madianitas. El número de hombres crece rápidamente y Gedeón termina reuniendo un ejército de 32,000 hombres. Sin embargo, mientras se prepara para enfrentarse a los madianitas, Dios interviene de forma sorprendente. Dios, que siempre tiene un plan superior y más profundo, le dice a Gedeón que el ejército es demasiado grande. ¿La razón? Dios no quería que los israelitas pensaran que la victoria vendría de su propia fuerza o habilidad militar, sino dejar claro a todos que la victoria vendría solo a través del poder y la intervención de Dios. Dios sabía que si el ejército era grande, el pueblo de Israel se enorgullecería de su fuerza y olvidaría quién era la verdadera fuente de la victoria. Entonces, Dios le dice a Gedeón que pida a todos los hombres que tenían miedo que regresen a sus hogares. Esto, por supuesto, redujo aún más el número de combatientes. Así, de 32,000, solo quedaron 10,000 hombres. Pero Dios no había terminado. Él le ordena a Gedeón que guíe a los 10,000 hasta el agua y observa cómo cada hombre bebe. Según los criterios de Dios, la manera como los hombres beben agua, solo 300 hombres son escogidos para continuar en la misión. Esta prueba es fascinante. Los elegidos fueron
Quedaron aquellos que bebían con las manos, como si estuvieran dispuestos a luchar y vigilantes. Los demás que se agacharon directamente a beber el agua fueron descartados. Dios quería hombres alerta, listos para el combate, en lugar de un ejército donde todos estaban distraídos por la necesidad de satisfacerse. Con solo 300 hombres, Gedeón ahora se enfrenta a un ejército enemigo considerablemente más grande de 135,000 madianitas. El número reducido de soldados era una estrategia divina que revelaría sin lugar a dudas que la victoria de Israel vendría únicamente del Señor. Dios quería que el pueblo supiera que no sería la fuerza militar la que garantizaría el éxito, sino la acción directa de Dios en favor de su pueblo. Dios a menudo utiliza métodos que parecen irracionales o incluso imposibles para los seres humanos, pero la razón de esto es clara. Él quiere que toda la gloria sea para Él. Cuando enfrentamos situaciones aparentemente imposibles, como la de Gedeón, y superamos la adversidad con recursos limitados, la única explicación plausible es que la mano de Dios estaba presente. Este momento es uno de los mayores ejemplos bíblicos de cómo Dios obra a través de la debilidad para confundir la sabiduría humana. Al elegir 300 hombres en lugar de 32,000, Dios demuestra que puede usar lo que parece pequeño e insignificante para lograr grandes victorias. La lección que podemos aprender de esto es que Dios muchas veces nos permite enfrentar enormes desafíos con pocos recursos, de modo que no tenemos otra explicación que la de que Él es nuestra fuerza y nuestra victoria. Gedeón, ahora con un ejército reducido, debe haber sido aún más consciente de su total dependencia de Dios. Se deja de lado la estrategia militar convencional que se basa en el número y la fuerza. La verdadera fuerza de Gedeón e Israel reside en su confianza en el Señor. Después de escoger a los 300 hombres que serían los héroes de la batalla contra los madianitas, Dios no solo aceptó la formación del ejército reducido, sino que dio un paso aún más radical para asegurar que Israel entendiera que la victoria no se debería al mérito humano, sino a la intervención divina. La idea de reducir aún más los niveles de tropas puede parecer impensable para cualquier líder militar. Sin embargo, la historia de Gedeón y la elección de Dios revela una lección profunda para todos los cristianos. Cuando nos enfrentamos a una misión que parece imposible, Dios quiere que confiemos en Él completamente. La reducción del ejército a solo 300 hombres sirve como ejemplo de cómo Dios a menudo trabaja en nuestras vidas en formas que parecen desafiantes, pero que están diseñadas para acercarnos a Él. Gedeón y sus 300 hombres se encuentran ahora en territorio desconocido, preparándose para enfrentarse a un enemigo formidable en número. Lo importante es entender aquí que Dios no ve las cosas como las vemos nosotros los humanos. Para nosotros, el tamaño del ejército podría determinar el éxito de una batalla. Para Dios, sin embargo, la cantidad no es el factor decisivo. Lo que Él busca es la fe de sus siervos y la dependencia total de su gracia. La reducción del ejército de Gedeón se convierte en un poderoso testimonio de fe. Según los estándares mundiales, sería imposible que un ejército tan pequeño derrotara a una fuerza tan grande. Pero Dios, el Señor de los ejércitos, no ve las cosas como nosotros. Él tiene el poder de salvar a muchos o a pocos, como podemos ver en varios pasajes de la Biblia. En 1 Samuel 14:6 vemos que Jonatán, con solo su escudero, derrotó a toda una tropa filistea. De la misma manera, Dios usó a los 300 hombres de Gedeón para realizar un milagro que ningún ser humano podría reclamar como su propia victoria. Es importante notar que la reducción del ejército de Gedeón no fue solo una cuestión de números, sino una estrategia divina para hacer entender al pueblo de Israel que la victoria no vendría de sus propias fuerzas, sino de Dios. En nuestra propia vida espiritual, a menudo sentimos que nuestras fuerzas son insuficientes para afrontar los desafíos de la vida. A veces, Dios nos pone en situaciones donde humanamente hablando no tenemos los recursos para superarlas, para que podamos ver su poder manifestado de manera clara e incuestionable. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos recuerda: pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto se aplica perfectamente al contexto de Gedeón. Dios eligió reducir los números para que su poder fuera evidente, y Gedeón, al confiar
confiar en Él se convertiría en un ejemplo de cómo la debilidad humana es el terreno perfecto para que el poder de Dios se manifieste. Así como el Señor hizo con Gedeón, Él también puede reducir nuestra fuerza y nuestros recursos para que cuando llegue la victoria sepamos que es el resultado de la gracia y el poder de Dios, no de nuestra propia capacidad. La historia de Gedeón nos enseña que cuando Dios nos llama, Él toma el control de la batalla. Nuestra responsabilidad es confiar, obedecer y a menudo descansar en su soberanía. Al reducir el ejército de Gedeón, Dios estaba preparando el escenario perfecto para la gran victoria de Israel. El plan ya estaba trazado y la batalla se libraría, pero la victoria pertenecería claramente a Dios. Este momento es un hito en la vida del pueblo de Israel, porque es allí donde se hace evidente que, cuando todo parece imposible, es precisamente allí donde Dios actúa poderosamente. Llegamos a uno de los momentos más impresionantes de la historia de Gedeón, donde vemos claramente la intervención divina en acción. Con solo 300 hombres, Gedeón está a punto de enfrentarse al ejército madianita, descrito como tan numeroso como las estrellas del cielo. Jueces 7:12. Cuando observamos la escena, es imposible no darnos cuenta de que la única explicación plausible para esta victoria sería el poder sobrenatural de Dios. Este es el punto culminante de la historia de Gedeón, un momento de increíble fe, coraje y obediencia. La estrategia divina para derrotar a los madianitas es nada menos que asombrosa. Dios le ordena a Gedeón usar trompetas, cántaros y antorchas, instrumentos que, en una batalla tradicional, serían inútiles e incluso contraproducentes. Sin embargo, esta es la manera que Dios tiene de mostrar a todos que la victoria vendrá exclusivamente de su mano. Gedeón y sus 300 hombres rodean el campamento enemigo por la noche, sin espada en sus manos, pero con una trompeta, un cántaro y una antorcha. Cuando rompan los cántaros, tocarán las trompetas y gritarán: «Por el Señor y por Gedeón». El impacto de esta acción crea tal confusión en el campamento madianita que comienzan a pelear entre ellos, matándose unos a otros. Esta escena nos enseña una lección importante. Cuando confiamos en Dios y seguimos su guía, Él puede utilizar incluso los medios más simples y aparentemente inadecuados para alcanzar la victoria. El plan de Dios para la derrota de Israel no tiene sentido a los ojos humanos, pero como podemos ver, así es exactamente como Dios trabaja en nuestras vidas. Él usa las situaciones más improbables para enseñarnos a confiar en Él completamente. Cuando leemos acerca de esta victoria, también necesitamos reflexionar sobre cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras sorprendentes. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones difíciles, enfrentándonos a batallas que parecen imposibles de ganar? Quizás usted se siente así en este momento, luchando con una enfermedad, un problema financiero o un conflicto en el trabajo. La historia de Gedeón nos recuerda que cuando todo parece perdido, Dios es capaz de cambiar el rumbo a nuestro favor de maneras que nunca imaginamos. Él puede convertir la debilidad en fortaleza y la desventaja en victoria, siempre que confiemos en Él y sigamos sus caminos. En 2 Corintios 4:7, Pablo habla de cómo somos débiles, pero llevamos un tesoro que no viene de nosotros, sino de Dios. Esta fragilidad humana es parte esencial del proceso, porque es cuando somos más débiles que el poder de Dios se manifiesta más claramente. Gedeón no necesitaba un gran ejército para derrotar a los madianitas, solo necesitaba obediencia a Dios, confianza en su palabra y fe en que Dios pelearía por él. Además, la victoria de Gedeón también nos enseña sobre el verdadero poder de la alabanza y la adoración a Dios. Cuando los 300 hombres de Gedeón tocaron sus trompetas y gritaron al Señor, estaban declarando públicamente que la victoria venía de Dios. En nuestras vidas, esto nos recuerda la importancia de dar siempre gloria a Dios, sin importar la situación. A veces, la batalla que enfrentamos no es física, sino espiritual. La alabanza y la adoración son armas poderosas que pueden destruir las fortalezas espirituales que intentan derribarnos. Y no podemos dejar de mencionar la gran victoria que Gedeón obtuvo sin sufrir grandes bajas. La Biblia describe cómo el ejército de Gedeón no perdió casi a nadie en la batalla, porque Dios causó tal confusión entre los madianitas que la victoria fue concedida sin que la mayoría de los israelitas necesitaran levantar una espada. Este es un recordatorio de que cuando Dios lucha por nosotros, la victoria será segura, incluso si las circunstancias que nos rodean parecen imposibles.
imposibles. En última instancia, la victoria de Gedeón sobre los madianitas es un poderoso recordatorio de que, aunque enfrentamos enemigos y obstáculos en nuestro camino cristiano, nuestra confianza no debe estar en nuestra propia fuerza, sino en el poder de Dios. Dios tiene la capacidad de traer victoria en cualquier batalla, no importa lo difícil que sea, y lo hace de una manera que le trae gloria a Él, no a nosotros. La batalla de Gedeón es un testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo Él usa a los débiles para confundir a los fuertes. Después de la impresionante victoria sobre los madianitas, sucede algo esperado y comprensible. El pueblo de Israel, maravillado por el coraje y el liderazgo de Gedeón, quiere proclamarlo rey. Le ofrecen el trono diciendo: sé nuestro rey, tú y tus hijos después de ti, porque nos has librado de la mano de los madianitas. Jueces 8:22. Esta oferta de realeza es natural, dada la gran hazaña de Gedeón. Él fue el hombre usado por Dios para derrotar a un ejército vasto y poderoso. Los israelitas, pues, ven en él la figura de un líder carismático, alguien digno de gobernarlos. Fue una elección que tendría sentido en el contexto histórico. Israel, como nación, aún no tenía un rey, y el deseo de un liderazgo estable estaba presente en los corazones del pueblo. Sin embargo, la respuesta de Gedeón a esta propuesta es reveladora y profundamente espiritual. Él rechaza el título de rey con una declaración clara y sabia: el Señor reinará sobre vosotros. Jueces 8:23. Gedeón reconoce que el verdadero gobernante de Israel no debe ser un hombre, sino Dios mismo. Él, como líder, solo estaba cumpliendo la voluntad de Dios y no debía tomar para sí el honor y el poder que pertenecen exclusivamente al Señor. Este momento nos enseña varias lecciones importantes sobre la humildad, el liderazgo y la soberanía de Dios. Gedeón, que había sido un hombre sencillo, elegido por Dios para una misión imposible, no dejó que el éxito se le subiera a la cabeza, pero él, en cambio, mantuvo su confianza en Dios, recordando al pueblo que no había sido él quien los había liberado, sino Dios. Él entendió que la verdadera autoridad y el verdadero liderazgo pertenecen a Dios y solo a Él. En nuestra vida diaria podemos caer fácilmente en la tentación de buscar reconocimiento, poder o estatus, especialmente cuando logramos victorias y logros. Pero la actitud de Gedeón nos desafía a vivir con humildad, reconociendo que nuestras victorias son fruto de la gracia y el poder de Dios, no de nuestra propia fuerza. La tentación de atribuirse el mérito propio es algo con lo que todos luchamos en algún momento. Sin embargo, Gedeón nos enseña que siempre debemos señalar a Dios como la fuente de nuestra fortaleza y éxito. Además, la respuesta de Gedeón también señala la necesidad de que Dios sea el único rey en nuestras vidas. En muchas ocasiones puede surgir el deseo de ser rey de nuestras propias vidas. Queremos controlar nuestras circunstancias, dar forma a nuestro futuro y decidir nuestro destino. Pero la verdadera paz y seguridad provienen de reconocer que Dios es el Rey soberano sobre todas las cosas. Cuando le entregamos el control y seguimos su guía, experimentamos verdadera libertad y prosperidad que no depende de circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Sin embargo, aunque Gedeón rechazó el título de rey, no estaba completamente libre de error. Durante su vida, tomó una decisión que más tarde tendría consecuencias negativas para Israel. Gedeón, al rechazar la realeza, decide hacer un efod, un tipo de vestimenta sacerdotal, con el oro del botín de guerra, lo que aparentemente parecía una buena idea en ese momento. Sin embargo, este efod se convirtió en una trampa espiritual para el pueblo de Israel, pues condujo a la idolatría. Jueces 8:27. Esta decisión de Gedeón, aunque quizás bien intencionada, demostró que incluso los grandes líderes pueden fracasar cuando no buscan la guía de Dios en todas las áreas de sus vidas. El fracaso de Gedeón es un recordatorio de que incluso cuando hacemos el bien, todavía podemos ser vulnerables a la tentación de actuar independientemente de Dios. Y como vimos anteriormente en la historia, la idolatría y el alejamiento de Dios son lo que finalmente llevó al pueblo de Israel a caer nuevamente en el pecado después de la muerte de Gedeón. Esto demuestra que aunque Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes, también nos llama a vivir con integridad y firmeza en su presencia, para que nuestras victorias no sean seguidas de caídas espirituales. Después de la victoria sobre los madianitas y la renuncia al trono, Gedeón aún vive años de paz y prosperidad. Es respetado por todo el pueblo de Israel y como líder
goza de una posición privilegiada. Durante este período tiene muchos hijos y parece vivir una vida pacífica. Sin embargo, el final de la historia de Gedeón no es tan simple como podría parecer. Gedeón, después de liderar la batalla, se retira de la vida pública y disfruta de un tiempo de relativa paz. Sin embargo, no vive una vida completamente libre de consecuencias. Durante sus últimos años, Gedeón toma una decisión que, aunque hecha con buenas intenciones, termina teniendo consecuencias duraderas y negativas para Israel. Una de las acciones más controvertidas de Gedeón es la creación del efod a partir del oro del botín de guerra, como mencioné anteriormente. Este efod se convierte en un objeto de idolatría, algo que los israelitas terminan adorando, olvidando la verdadera fuente de su victoria, que era Dios. El problema con el efod no era el objeto en sí, sino la actitud de adorarlo y desviar el foco de la adoración de Dios a un objeto material. Esto es un reflejo de la tendencia humana a buscar seguridad en cosas tangibles, en lugar de confiar plenamente en Dios. Además, la cuestión de la familia de Gedeón también es importante. Tiene numerosos hijos, incluidos 70 hijos de diferentes esposas y una concubina, que producen un número significativo de descendientes. Este hecho no solo ilustra la prosperidad personal de Gedeón, sino que también refleja la complejidad de su vida familiar. La falta de un líder claro que lo suceda después de su muerte crea problemas para Israel. Cuando Gedeón muere, Israel olvida rápidamente las grandes obras que Dios realizó a través de él. El pueblo vuelve a caer en la idolatría y la desobediencia a Dios. El liderazgo de Gedeón estuvo marcado por momentos de fe y coraje, pero después de su muerte, el pueblo se apartó de Dios y comenzó a sufrir nuevamente las consecuencias del pecado. La respuesta del pueblo a Gedeón, que inicialmente lo consideraba un héroe y lo deseaba como su rey, pronto se disipa en el olvido de la verdadera fuente de su victoria. Este cambio en el comportamiento del pueblo después de la muerte de Gedeón es un claro ejemplo de la fragilidad humana. Israel no pudo permanecer fiel a Dios, incluso después de tanta intervención divina. Esto resalta la naturaleza voluble del corazón humano y la necesidad de un liderazgo constante y verdadero en nuestras vidas, que solo puede venir de Dios. Otro punto importante es que a pesar de su negativa a gobernar, Gedeón no logró establecer una base sólida de liderazgo y obediencia que perdurara. Su fracaso en prevenir la idolatría con el efod y su decisión de no preparar adecuadamente un sucesor son factores que contribuyeron a la decadencia espiritual de Israel después de su muerte. La muerte de Gedeón, por tanto, marca el final de una era de victoria y bendición para Israel, pero también revela la fragilidad del liderazgo humano y la constante necesidad de dependencia de Dios. Aunque era un líder valiente y obediente, Gedeón, como todos los seres humanos, tenía defectos y limitaciones. El pueblo de Israel, en lugar de aprender del ejemplo de Gedeón, termina sucumbiendo nuevamente a la tentación de la idolatría y la desobediencia. La historia de Gedeón es un viaje de fe, coraje, obediencia y fallas humanas. Dios eligió a un hombre sencillo, de familia humilde y sin gran prominencia, para cumplir una gran misión: liberar a Israel de sus opresores. Gedeón, en su inseguridad, experimentó la paciencia de Dios y recibió señales que confirmaron su misión. ¿Qué podemos aprender de esto? Incluso en los momentos de duda, Dios es paciente con nosotros y nos guía de maneras sorprendentes, además de fortalecernos para los desafíos que nos esperan. La batalla contra los madianitas, con solo 300 hombres, es una prueba de que Dios no necesita grandes ejércitos para traer la victoria. Él usa a los débiles para confundir a los fuertes. Como está escrito en 1 Corintios 1:27, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y ese es un poderoso recordatorio para todos nosotros. Dios puede usar nuestras debilidades, nuestras limitaciones e incluso nuestros miedos para cumplir su propósito. Él no busca nuestra perfección, sino nuestra disposición a obedecerle y confiar en él. Sin embargo, el fracaso de Gedeón en abordar la idolatría del efod y su falta de preparación para un liderazgo duradero nos enseñan acerca de la importancia de la fidelidad continua a Dios. Por mucho que vivamos grandes momentos de fe y victoria, la tentación de desviar nuestra mirada hacia las cosas materiales, los objetos o incluso nuestros propios logros puede alejarnos del propósito de Dios. La lección es que debemos recordar siempre que es Dios quien nos da la victoria.
victoria, y no debemos enorgullecernos de nuestros logros ni depositar nuestra confianza en nada más que Él. La historia de Gedeón también resalta la fragilidad del liderazgo humano. Incluso con todas las victorias, el pueblo de Israel rápidamente olvidó a Dios y volvió a caer en la idolatría después de la muerte de Gedeón. Esto es una advertencia para nosotros. Nunca debemos depositar nuestra fe en líderes humanos, no importa cuán espirituales parezcan ser. El verdadero liderazgo viene de Dios y siempre debemos buscar su guía en todas las decisiones. Al reflexionar sobre la vida de Gedeón, se nos desafía a permanecer fieles a Dios en todas las circunstancias, a confiar en su liderazgo y a reconocer que Él usa a los débiles para cumplir su propósito eterno. Necesitamos aprender a mantener nuestra dependencia de Dios en cada paso que damos, porque sin Él nada podemos hacer. En última instancia, la historia de Gedeón nos enseña que a pesar de nuestras debilidades y fracasos, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de nosotros si estamos dispuestos a escucharlo y seguir su voluntad. Aun cuando el mundo nos vea como insignificantes, Dios puede elevarnos a grandes cosas, porque Él ve lo que hay en nuestros corazones y nos da poder para llevar a cabo su plan.